Tu sujeción a las autoridades nunca puede transgredir las leyes y normas de Dios. Son dos cosas muy diferentes a cuando yo soy una persona irrespetuoso, a que cuando yo soy una persona que no respeto a mis superiores, a cuando yo ejerzo mis funciones dentro de un rol en el gobierno. Tiene un tercer objetivo que dice: modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. Me gusta mucho este tercer objetivo, porque dice modelar la conducta que es propia de quienes ejercen puestos de autoridad en el gobierno. Cuando nosotros estamos hablando acá acerca de lo que es modelar la conducta que es propia, antes de nosotros modelar una conducta de acuerdo a una posición, porque son dos cosas muy diferentes. Una cosa son los roles, las funciones y el alcance que yo pueda tener como una persona de autoridad en el gobierno. Y otra cosa muy diferente es mi conducta. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener una sola conducta. Y es la conducta de que somos hijos de Dios y que nosotros servimos a un reino que está establecido, pero que primeramente el reino de Dios está sobre nuestras vidas. Y por cuanto el reino de Dios está sobre mi vida, por cuanto el reino de Dios está sobre nuestras vidas, esto no quiere decir a nosotros que nuestra conducta, que nuestro accionar y que nuestro manejo de evidencia de una conducta que está conectada con un reino celestial. Denle un aplauso al Señor. Tiene un pensamiento central que dice: la administración de la justicia y equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ellos y ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. Fíjense aquí nos dice a nosotros que la administración de la justicia y la equidad en las naciones amerita que hombres piadosos se ocupen de ellos, que ejerzan autoridad bajo los parámetros de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, nos quejamos, a veces emitimos muchos comentarios, hacemos muchas observaciones acerca de cómo se manejan aquellos que están en el tren gubernamental. Pero muchas veces nosotros no nos hemos puesto a pensar que si el gobierno lo dirigieran personas justas y piadosas que no estén dispuestos a comprometer los parámetros establecidos en la palabra de Dios, nosotros pudiéramos disfrutar de una sociedad sana, una sociedad con valores, normas y principios bíblicos, aunque quizás no en su totalidad, porque muchas veces existen diferentes personas que lo dirigen, pero usted desde su posición, usted aportaría un granito de arena. El gran problema radica que hay varios pensamientos y varias disyuntivas acerca del tema de la política. Un grupo de creyentes dice que la política es del enemigo, que toda la forma en que opera es del enemigo y que por eso la política literal es del diablo, ellos dicen. Otra corriente de cristianos dice que la política es una bendición. Pero muchas veces aquellos que dicen que la política es una bendición no tienen una definición clara de lo que significa la palabra bendición. Ellos entienden por
palabra bendición como un beneficio que se acoge a ellos y lo hace partícipe de los beneficios, o más bien de los tributos que la masa más pobre paga para tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando se emplea esta palabra como bendición, no es correcta. De modo que la política es equitativa. Lo que te define a ti no es que sea alguien que esté de forma activa o desactiva en la política. Lo que te busca es tu conducta y la evidencia que tú estás dando a mostrar a quienes vienen observando tu comportamiento. Y tengo para decirle que si nos vamos a las Sagradas Escrituras, y vamos a entrar un poco en esto, acerca de lo que eran los gobiernos. Lo primero es que Dios, nosotros decimos un texto muy favorito con nosotros, y muchas veces nosotros como que lo decimos cuando estamos en aprieto, muchas veces nosotros lo decimos como cuando nos sentimos inconformes, como cuando queremos que Dios cambie o coloque a alguien, y muchas veces nosotros decimos que Dios es quien quita y pone, es quien quita y pone. Entonces, como tú dices que los gobiernos son del diablo, si decimos entonces como que hay una disyuntiva entre lo que nosotros decimos versus lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, y estamos entrando ya. Hay un pensamiento central que dice: pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, según el libro de Esther, capítulo 9, del verso 4. Pero vamos a entrar a una breve introducción. Y esta introducción, ustedes ven acá, nos dice a nosotros que Esther y Mardoqueo en Persia habían sido reservados por la providencia divina, escuche bien, para salvaguardar al pueblo de Dios de la muerte a manos de Amán, quien había diseñado un plan para exterminar al pueblo judío. Entonces aquí nosotros vemos que desde los principios, desde el Antiguo Testamento, desde aquel tiempo, nosotros vemos que en ocasiones Dios preservaba personas para favorecer a su pueblo. Precisamente por lo que decíamos anteriormente, el texto muy citado por nosotros, que Dios es quien quita y quien pone reyes. Y en eso estamos 100% de acuerdo. Por eso es que nosotros tenemos que tener un discernimiento acerca de cuáles son los hombres y mujeres piadosos que rigen de forma correcta cuando están en el gobierno. Y lo primero es que cuando nosotros somos llamados a pertenecer a un gobierno, si usted es un cristiano que es leal a Dios, si usted es un cristiano que es fiel a Dios, si usted es un cristiano que guarda los preceptos y la ley de Dios, no importa cuál sea tu estado inicial, Dios te va a exaltar, Dios te va a posicionar, Dios te va a trascender y Dios te va a subir. Porque cuando nosotros modelamos y guardamos los preceptos del Señor, sin importar donde nosotros nos encontremos, el Señor premia nuestra lealtad y el Señor premia nuestra fidelidad.
Y no lo digo con la intención de que yo diga, bueno, yo voy a hacerle fiel a Dios, yo voy a ser leal a Dios porque Dios me va a compensar. Esa no es la actitud. La actitud correcta es guardar un corazón que está dispuesto a hacer lo que es la voluntad de Dios sin importar el contexto en el cual se encuentre, sin importar las dificultades que se encuentren, que nosotros podamos evidenciar que nuestras acciones y que nuestra conducta no dependen de la posición que tengamos, no depende de la forma del gobierno, depende de una actitud propia que yo he adquirido por cuanto yo he conocido al Señor y que mis ideales y mis principios están fundamentados en la palabra del Señor. Pero como que es difícil a veces mantener esa balanza. A veces nosotros de plano entregamos los gobiernos y entregamos la política al diablo y nosotros nos quedamos quietos, nos quedamos tranquilos. Personas que estudiaron ciencias políticas, personas que son temerosos de Dios, para ellos es más fácil sentarse a buscar lo que hacen los impíos, pero ellos no hacen nada. Entonces, ¿qué justicia tú le estás pidiendo a un impío que está administrando el reino gubernamental? ¿Estamos siendo nosotros coherentes con lo que estamos pidiendo? Estamos analizando nosotros el contexto acá, cuando nos dice a nosotros que Esther y Mardoqueo, y escuche bien, y cuando se dio la primera bíblica, la persona que la tenía abordó sobre esto, por esto no voy a profundizar. Hay que reconocer que Esther y Mardoqueo no llegaron a esta gestión de gobierno como cuando llega ese evento de toma de posesión, que todo el mundo va con saco blanco, corbata blanca, con una intención de recibir. Hay que recordar que Mardoqueo en ese momento había llegado a ese lugar en una condición de la deportación, ¿recuerdan? Y que él servía allí. Pero hubo un evento que pasó, y fue que en un momento dado, ustedes recuerdan que en esta cultura, para este tiempo, los reyes o el rey tenían como esa, bueno, yo no sé si decirle beneficio porque no me quiero meter en problemas, pero era permitido en ese entonces que se prepararan doncellas y pasaban a veces por un proceso de purificación, o no a veces, era la forma. Pasaban por un proceso de purificación de un año para que cuando el rey la solicitara estuviera apta para el momento. Ustedes saben a lo que me refiero. Y dentro de ellas estaba Esther. Pero aconteció algo y era acerca de una trama que había en contra del rey. Mardoqueo avisó sobre esto y en este momento Mardoqueo, podemos decir de una forma u otra, estaba mostrando su verdadero carácter como un hombre piadoso. Es decir, él no se quedó callado ante él. Pero hubo un momento aquí, y es cuando Mardoqueo le cita palabras claves a Esther, que provocaron en ella desempeñar un rol y de cierta forma utilizar influencias de carácter de gobierno para levantar la voz a favor del pueblo de Dios, dejando en evidencia que existían planes malvados de exterminar su pueblo. Aunque existía una relación filial de primo entre Esther y Mardoqueo, ella, aunque sea en sus condiciones limitadas, era la persona que en estos momentos podía ser escuchada por el rey. Claro, había un contexto donde ella explica que se encontraba preocupada porque el rey no la había solicitado y ella había recibido la noticia. Y fueron unas palabras clave. Y yo no sé si alguien la recuerda. ¿Alguien la recuerda que me pueda ayudar? Amén. O sea, hubieron palabras que provocaron en ella un accionar.
Y ella tuvo que utilizar influencias de carácter de gobierno para favorecer a su pueblo. Hay que recordar que Esther era fielmente instruida por Mardoqueo. Y en este contexto, a esta altura, ella aún no había revelado al rey su procedencia de su pueblo, porque Mardoqueo no le había dado la instrucción. Entonces, aquí nosotros vemos un escenario claro. Y es que muchas veces a nosotros se nos olvidan nuestras raíces. Estamos aquí, hemos crecido, hemos avanzado dentro de una comunidad de fe, pero para nadie es un secreto que la fe es atacada vilmente. Eso para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que muchas veces nosotros estamos dirigiendo posiciones de forma íntegra y que las ofertas deshonestas están a la puerta. Pero muchas veces, y aquí me preguntaron estos días de que, y yo espero que tengan preguntas, porque yo les voy a decir algo, yo me fajé con este la Biblia. Y es un tema de debate. Entonces, si ustedes tienen preguntas, vamos a abrir un momento para que tengan preguntas. Y alguien me dijo, varón, ¿puede un cristiano hacer trueques? ¿O puede un cristiano tener manejo en las políticas? Y yo le dije, no, espérate. Hermano, pero no andamos cayendo en gancho así. Yo le dije, lo primero es que yo quiero que tú me definas qué es para ti la palabra trueque. Y lo segundo es que quiero que tú me digas a mí lo que es la palabra manejo para ti. Porque si tú me hablas a mí de trueque, yo como soy una persona que tiene contabilidad, yo me voy a preguntar al comercio de aquellos tiempos. ¿Usted me entendió? Entonces pudiera ser que las ofertas que te están haciendo, o la luz o la caridad que muchas personas quieren oír de ti, no está acorde a lo que registra las Sagradas Escrituras. Es por eso que cuando nosotros escuchamos, cuando alguien nos aborda, cuando alguien quiere que nosotros emitamos una opinión, un comentario o un juicio acerca de algo que vincula la fe con un trato cotidiano dentro del marco que sea, nosotros debemos escuchar atentamente. Y en base a eso nosotros poder emitir un juicio razonable. Porque si yo le digo, claro que sí, varón. Imagínese usted que esta persona, a lo que le estaba llamando trueque, me está hablando claramente de malversación, de desviar. Y si me está hablando de manejo, se está refiriendo a cosas ocultas que hace, de la cual no da detalle. Por eso ellos emplean la palabra trueque o la palabra manejo, porque está muchas veces en oscuridad. Hay que recordar que nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a hacer luz en cualquier lugar que nos encontremos. Que si hay algo que va a resplandecer de nosotros, que si hay algo que se va a evidenciar de nosotros, sea que verdaderamente somos personas temerosas de Dios. Y esto no se trata que tú vas a llegar a un ministerio o que tú vas a llegar a un lugar y tú vas a convertir a todo el mundo. No es así. Lo que estamos diciendo es que tú, como hijo de Dios, debes aceptar una posición firme en la posición que tú estés. Una posición que dé la identidad del tipo de creyente que eres. Denle un aplauso al Señor. Porque si yo voy a evidenciar que soy un cristiano que como que estoy en todo, como mira, tú sabes, yo soy cristiano, pero yo entiendo la política, ese es el argumento de muchos, y te quieren dar clases de política. A veces ellos te quieren convencer. Y yo recuerdo a alguien una vez se me acercó y me dijo, hermano Rafael, yo necesito que usted me apoye en la política. Y yo lo primero que le digo, mire lo que le voy a decir. Yo, a menos que sea un rol de autoridad, yo no lo cojo.
Pero ¿por qué usted dice eso, hermano? No. Porque no es la verdad, mi hermano, que yo le voy a hacer política a un impío para conseguir una botella y que mi salvación se pierda. Y yo pregunto, gracias a Dios aquí no existe eso. Pero ¿cómo estaría? Yo me preguntaba, bendito sea el nombre del Señor. Yo me preguntaba, dije, gracias Señor que en tu iglesia no pasa eso. Pero yo digo, Señor, ¿cómo se sentiría la conciencia de un hijo tuyo, Señor, cobrando un salario de una institución que nunca ha ido por ahí? Y yo dije, gracias Señor porque tu pueblo es salvo. Y yo decía, gracias Señor porque tus hijos conocen la verdad y nunca van a llegar a ese extremo. Y era mi gran preocupación. Continuamos acá, mis hermanos. Dice que Esther y Mardoqueo en este momento tenían la responsabilidad de proteger al pueblo en medio de un contexto difícil. Dice, de la misma forma, aquellos que pertenecen a la política deben velar y proteger lo relacionado a la fe aún más allá, en caso que se quisiera hacer algún daño físico que afectara la integridad física de la comunidad de fe. Y nosotros vemos aquí, y era lo que decía al principio, que no importa en el nivel que tú entres en la política, estamos hablando de política, si te mantienes fiel, si te mantienes íntegro en todo lo que tú haces, el Señor te va a exaltar. Pero sé sabio, esto te digo, si estás en la política por voluntad de Dios, son dos cosas muy diferentes. No todo el mundo está llamado a ejercer la política. Hay hombres y mujeres claves. Estoy hablando dentro de un contexto cristiano. Hay hombres y mujeres que saben que Dios lo ha llamado. Y Dios ha visto el corazón que ellos tienen y las intenciones que ellos tienen. Pero si usted es una persona que usted anda tirando patada voladora, que usted anda buscando dónde encajar, que usted anda buscando dónde recibir su jubilación a temprana edad, entonces usted tiene que revisarse. Porque pudiera ser que tú pensando que Dios te va a exaltar, pero te está moviendo fuera de la voluntad de Él, usted no va para ningún lado. Gracias a Dios no pasa, pero cristianos que en tiempos de política no se congregan, no se congregan. Y hay que hablarlo claro. Y por eso le estoy diciendo de manera llana a la iglesia. Estos son temas que se tienen que tratar de forma clara. Porque muchas veces el temor de abordar ciertas cosas que afectan nuestra salvación, lo damos por sentado. Lo dejamos a la imaginación. No, hermano. La idea es que nosotros podamos aterrizar en esta mañana y que podamos salir con un contexto claro acerca de lo que es la política bajo la voluntad y el orden de Dios. Entonces, si usted es una persona que usted sabe en su corazón que usted va a hacer de todo menos favorecer el pueblo, que usted va a hacer de todo menos velar por proteger y guardar los principios y fundamentos bíblicos, si usted es una persona que no va a ser íntegro, si usted es una persona que su corazón está enfocado en enriquecerse en la política, mi recomendación es, como hermano, que dediques a otra cosa. Estoy siendo claro. Si tú sabes que Dios no te ha llamado a ti a estar metido en la política, que tú haces en un meeting dando banderazo con una botella de alcohol, agarrándosela a alguien, pero tú no tomas. ¿Cómo es eso? Es una frase que no. Entonces,
que resplandece de ti. ¿Cómo te están viendo los que están siguiendo tu trayectoria? ¿Cómo están viendo el evangelio versus la política? Son dos cosas que no se pueden relacionar. Una cosa es ejercer algo porque Dios te haya dado los medios o la forma de ejercerlo, y otra cosa muy diferente es tu forzar a tenerlo. Y si usted analiza, no vamos a entrar en detalle, pero usted mentalmente, usted se pone a pensar en algunos hermanos que se han metido muy de lleno en la política. No somos Dios, ¿verdad?, para saber cómo es una persona delante de Dios. Pero yo digo algo. A veces hay cosas que son muy notorias. Y a veces no queremos ofender por eso. Si yo, como hijo de Dios, que pertenezco a una comunidad de fe, a menos que sea por un caso de enfermedad, ¿verdad?, o que esté en el extranjero, duro 6-5 meses sin asistir a la iglesia, no vengo a los retiros, no vengo a la escuela bíblica, y la única vez que veo al pastor es cuando me da una visita de seguimiento. Esto es un indicativo de que estoy muy afirmado o que no estoy muy afirmado. Eso lo están diciendo ustedes. Es así, hermanos. Entonces, yo le puse esta simple ilustración para que nosotros comparemos si a la luz de palabra mi comportamiento dentro del escenario de la política está mostrando que aún de estar en las políticas estoy modelando el amor de Cristo. Estoy modelando que verdaderamente tengo interés de pertenecer al tren gubernamental porque quiero aportar cambios significativos en el gobierno, o solamente me quiero acomodar. Casi entramos a la lectura de los pasajes. Primer subtema: Mardoqueo tuvo un puesto político en el reino de Persia. Ahí abundamos suficiente en lo que fue la parte de la introducción, pero dos cosas vamos a resaltar. El punto A dice que Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. Dios hizo grande y famoso a Mardoqueo en su posición. Oiga bien, ¿quién fue que lo hizo? Desde su puesto político, Mardoqueo procuró el bien de su pueblo. Ustedes ven qué diferente es cuando nosotros estamos hablando de un contexto donde alguien realmente ha sido colocado por el Señor. Es muy diferente cuando alguien dice Dios hizo, Dios hace, Dios está haciendo a través del hermano o la hermana fulana, a que cuando dice el hermano ten esto, el hermano ten aquello, y que todo lo que hacen está siendo cuestionado. Entonces, aquí viene el primer principio. La Biblia habla de los sátrapas, gobernadores, príncipes y todo ello. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a estar considerando primeramente el libro de Esther, capítulo 9, del verso 1 al 4. Yo quisiera que mi hermano Luciano Ortega, por favor, me esté apoyando con esta lectura. Gloria al Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de lo que le aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en toda la provincia del rey Asuero, para descargar su mano sobre lo que habían procurado su mal,
y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de la provincia, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por toda la provincia. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¡Oh, gloria a Dios! Bien, aquí nosotros vemos en estos dos puntos. Ustedes recuerdan aquel momento cuando salió orquestado el plan para destruir al pueblo judío. Luego de aquel evento, Dios, de una forma u otra, utilizó al rey del momento para proteger al pueblo judío. Pero ellos, independientemente de esto, como pueblo, tuvieron que pelear con sus enemigos. Porque ustedes saben que en aquel entonces no es como ahora. Ahora nosotros, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a los contextos que vivimos, la lucha contra el enemigo nosotros la peleamos orando al Señor, gimiendo al Señor, pidiendo al Señor que interceda. Y si de una forma u otra nosotros tenemos la forma de interferir, sería la palabra, pudiéramos nosotros hacerlo. Pero en aquel tiempo era permitido que el pueblo peleara a espadas, guerra militar, como nosotros podemos decir. Y hay algo aquí que queremos resaltar, y era lo mismo que decíamos. Cuando Dios pone la gracia sobre nosotros en cuanto a ejercer alguna función, ya sea a nivel de gobierno, el mismo Dios lo respaldará a nosotros en todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando lo que nosotros vayamos a hacer sea bajo la voluntad y sea a favor del reino de Dios. Nunca usar la fuerza, nunca usar tus influencias para lo que tú dices se haga, donde solamente quizás te vas a beneficiar tú, y si nos vamos a la justicia divina, solamente provocando daños a aquellos más vulnerables. Y cuando aquí dice que los sátrapas, los príncipes, los gobernantes admiraban en gran forma y de una forma u otra respetaban a los judíos, porque dice que la fama de Mardoqueo se extendió más y más. Y cuando dice que la fama de este hombre se extendió más y más, nos da una ilustración a nosotros de que cuando Dios quiere exaltar su pueblo, Dios da a conocer a las naciones que el Dios fuerte, que el Dios alto y que el Dios sublime está con ese pueblo. Aquí nosotros vemos que en la Biblia los sátrapas eran gobernantes de provincias en los imperios babilónicos y persas. O sea que cuando nosotros hablamos de sátrapas, gobernantes, príncipes, oficiales, nosotros estamos hablando primeramente de gente de autoridad. E independientemente de ser gente de autoridad, ellos respaldaban al pueblo. Es decir, que en este sentido, los sátrapas jugaban roles muy importantes dentro de los gobiernos. Lo primero es
que eran los principales representantes del rey en una región. Oiga a qué nivel había crecido la fama de Mardoqueo. Esta gente que tenían autoridad, que tenían poder y que de una forma u otra tenían influencia militar, respetaban a los judíos, respetaban a este pueblo. ¿Pero por qué lo respetaban? Porque en ese momento Mardoqueo, siendo la persona que nos estamos refiriendo en el tren de gobierno de ese momento, pasó a ocupar una posición alta. Y dice aquí que ejercían los sátrapas poder judicial y administrativo. Otra cosa que hacían los sátrapas era que cobraban los impuestos, se encargaban del orden público, reclutaban y mantenían el ejército y eran elegidos directamente, generalmente, entre el ministerio de la nobleza. Entonces, aquí nosotros tenemos algunas lecciones clave que Dios hizo a través de Mardoqueo. Lo primero que nosotros vemos acá es que Dios, y en el capítulo 9, hace un relato completo de lo que fue la trayectoria del pueblo judío, cómo ellos vencieron a sus enemigos, cómo ellos acabaron con todos sus adversarios del momento. Pero aquí lo que nos deja a nosotros de una forma clara es que Dios, cuando nosotros somos personas que somos leales a Él, que somos fieles a Él y llegamos a tener cierta posición de autoridad, el mismo Dios afirma esa autoridad. El mismo Dios hace que los demás vean en ti que hay algo especial. No simplemente porque tú quizás seas un hijo de Dios, es porque tú das evidencia que tú eres un hijo de Dios. Y hago esta comparación. Si por ejemplo, aquí se parara a alguien quizás con condiciones de higiene no muy adecuadas, descuidado, y te dice a ti, naturalmente es hijo de Donald Trump, un ejemplo, pero textualmente te lo dice, y tú lo ves, ¿qué es lo primero que te llegaría a la mente? Tus condiciones y lo que tú reflejas no dicen que tú eres hijo de Donald Trump, porque ya tu mente tiene un estándar de lo que debería ser un hijo de Donald Trump. De la misma forma, yo puedo ser hijo de Dios, pero si yo no estoy dando evidencia, si yo no estoy caminando como un hijo de Dios, entonces los demás no me verán así. Una cosa muy diferente es que yo lo diga con mi boca, y otra cosa muy opuesta es que mis acciones y mi conducta digan lo mismo. Es decir, tiene que haber coherencia y concordancia con lo que yo soy y con lo que yo digo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y llegamos a tener puestos de autoridad, los que están ahí tienen que entender que hay alguien que tiene autoridad, porque es alguien que ha demostrado tener una dirección clara acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y siempre nosotros debemos tener esto en cuenta, que como hijos de Dios, muchas veces nosotros nos vamos a ver en escenario que tú comportarte como un hijo de Dios te puede costar la cabeza, te puede costar el cargo. Yo estoy seguro que aquí hay personas que han tenido empleos y en un momento dado le han hecho una propuesta que no es íntegra, y estoy seguro que
han preferido perder su trabajo. ¿Pero por qué? No es porque sean los más serios del mundo o porque sean las mejores personas. Es porque cuando nosotros tenemos una relación con Dios, es una relación. Y una de las primeras características que tiene que tener el creyente en su mente es que cuando tiene una relación con Dios, es una relación viva. Y como es una relación viva, tú vas a tratar de no hacer esas cosas que pueden romper la relación. O imagínese usted que la infidelidad no se considerará una falta grave en el matrimonio, como estuvieran los matrimonios hoy día. Entonces, como tú sabes que la infidelidad es lo opuesto a la lealtad, y Dios nos llama a nosotros ser leales, yo tengo que ser leal en todo lo que yo hago. Entonces, nosotros tenemos que imponer nuestro criterio donde quiera que nosotros estemos. Porque a veces hay 5 que no son creyentes y 1 que es creyente. Los 5 deciden tomar una decisión que es injusta, que no es íntegra y que no es ética. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que si somos 6 y 5 ya decidieron hacer lo malo, no tiene sentido que yo diga lo contrario, ¿verdad? Eso es la mente pensando. Pero cuando usted lo hace, usted está dando a notar que usted es igual que ellos. Usted tiene que establecer su criterio. Y yo recuerdo una vez, lo digo breve, no profundizando, alguien en una ocasión me llevó unos documentos para que lo firme de un proceso que habían hecho por ahí. Y lo primero es que yo no sabía ni siquiera de qué se trataba. Lo segundo es que le digo que me pongan en contexto. Y cuando miro el monto, no eran nada más y nada menos que $15,000. Y yo le digo, usted lo sabe que yo no voy a firmar eso. Hermano, y me presionaban, y me presionaban, y me presionaban, y me presionaban, y me presionaban. Ay, no, I'm sorry, no lo voy a hacer. Porque yo debo entender que nosotros, como hijos de Dios, de forma individual, el Señor nos ha llamado a rendir cuenta por nuestras acciones. Yo no me puedo reflejar en acciones de un grupo colectivo para justificar mis acciones. Mardoqueo estaba siendo guiado bajo la voluntad de Dios. Ahí no hubo colectividad, ahí no hubo consejo de ancianos, ahí no hubo gente con experiencia, ahí no hubo gente vasto, ahí hubo una persona que tenía un criterio claro, que desde el rol donde estaba, su rol principal era favorecer al pueblo judío. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a las alturas, lo primero que hacemos es que ya queremos tener 2 números. Tiene la vida entera con un solo número. Ya este número no lo voy a utilizar. Porque entienden que te llaman tanto, que tú no puedes servir tanto. Pero tú prometiste que tú querías llegar al tren gubernamental para servir a los demás. Tú eras de los que decían que cuando se refirieran a algún tema bíblico que afectara el diseño original de Dios en la familia, tú serías el primero que levanta bandera. Entonces, cuando nosotros somos llamados a ejercer autoridad sobre las políticas, esto no interfiere en nuestra relación con Dios. Es que yo pueda ser coherente entre lo que yo hago versus lo que me dicta la política. Si la cultura me dice a mí que todos los políticos son ladrones, si la cultura me dice a mí que todos los políticos roban, si la cultura me dice a mí que todos los políticos cogen su dinero, la cultura del reino celestial me dice lo opuesto. Me dices, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Es decir, que cuando mi mente esté pensando en inquirir en alguna acción incorrecta, primero yo digo, mente, tú estás amando al Señor. Cuando mi corazón se ve tentado a hacer cosas opuestas a lo que Él establece, yo debo pasar un filtro a mi corazón y decirle, corazón,
verdaderamente estás tú amando a Dios sobre todas las cosas? Cuando ama a Dios sobre todas las cosas, el amor a Dios se va a imponer sobre cualquier decisión que tú vayas a tomar. Den un aplauso al Señor. De las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba creciendo, engrandeciendo más y más. Y aquí hay el Salmo 144 lo dice: misericordia mía y mi castigo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Si nosotros vemos este salmo, si nos vamos al contexto del rol de los hijos de Dios dentro de la política, en este salmo nosotros vemos claro que aquí dice que en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dios es quien sujeta su pueblo. Dios se va a encargar de utilizar las personas correctas para que se puedan guardar sus preceptos y sus leyes. Pero siempre nosotros vamos a tener oposición. Siempre va a haber un grupo de personas que van a estar opuestos a lo que verdaderamente debe hacer el Hijo de Dios cuando está en la política. El problema no es la política, el problema es tu corazón, el problema es la mente, el problema es la naturaleza del pecado caído que muchas veces hace que nosotros nos ceguemos. Y el poder, mis hermanos, el poder es bueno, pero no todo el mundo puede manejar el poder. El primer requisito para un hijo de Dios que administra el poder es que constantemente tiene que este corazón mantenerlo humillado. ¿Saben por qué? Yo no sería sincero si yo le dijera que cuando tú llegas a un lugar, tú vas a entrar por una puerta, te abren la puerta, a veces está lloviendo y hay una persona que tiene una sombrilla, se moja a él para que tú no te mojes. Y estas son cosas que a la carne le agradan. Pero hay un momento que estas pequeñas cosas, cuando tú no tienes un corazón humillado constantemente a los pies de Cristo, te puede dar a ti un criterio, un razonamiento en que tú eres una persona superior a los demás. El apóstol Pablo ha hablado acerca de eso. Entonces, yo no puedo creer ni pretender que porque yo tenga alguna envergadura política o porque yo estoy ejerciendo un cargo, los demás me tengan que servir. Los hijos de Dios están llamados a servir. Proverbios 15:7 dice, 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. O sea, aquí lo dice claro, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Porque tus caminos y todo lo que tú estás dando evidencia dan a entender que tú eres alguien que camina conforme a los estatutos de Jehová. Y si tú eres alguien que da evidencia que camina agradablemente para el Señor, los demás ven eso y no te quieren como cualquier cosa. Tu criterio y tu opinión es importante. No seamos como los demás, seamos diferentes, seamos luces en medio de la oscuridad que solamente buscan
pretender agradar y bendecir el nombre del Señor. Hay otro contexto muy relacionado, casi voy a entrar allá. Marta le levantó la mano ahorita. ¿Está por ahí, Marta? Salió. ¿Tú quieres aportar ahora, Melanie? ¿Vas a hacer la aportación ahora? ¿Usted tenía una pregunta? ¿O levantó la mano? No sé. Adelante. Gloria al Señor, al nombre de Cristo. Mi alma gloria al Señor, amados. Quiero compartir una opinión, pero no una opinión personal, sino algo que yo creo que hay que apegarnos a los valores espirituales para hablar de este tema. Porque la realidad es que la política en nuestro país tiene sus trucos y tiene sus cuestionantes. Yo lo quise anotar para no olvidarnos. Porque si bien es cierto, los que dirigen las naciones también tienen planes. El Señor tiene planes con ellos para salvarlos. Y si ya ellos están en la política o están en el gobierno dirigiendo y allí conocen al Señor, nosotros no podemos pretender que ellos tienen que dejar su trabajo para solo servir a Dios, porque entendemos que la política es pecado. Ese punto hay que tenerlo claro, porque a veces nosotros vemos personas que están en distintas funciones, no solo en la política, en cualquier otra cosa, y entendemos que cuando se convierte, como los discípulos dejaron sus oficios, ellos deben dejarlo. Recordemos que Dios tiene plan con cada persona, y Él va a llamar a cada uno conforme a su plan y a su propósito. Entonces, no buscar esa condición sería bueno. Otra cosa es, sabemos que hay personas que se preparan, hermanos, y por medio de la política aportan al país o al contexto en el que están. Si una persona estudia, qué sé yo, derecho, ciencias políticas y otros puestos que pudieran contribuir, y ese es el campo en el que ellos se pueden desenvolver, también es válido, porque esas personas tienen las condiciones y la preparación para trabajar en este lugar, en donde ellos van a ser colaboradores y van a ejercer un puesto. Amén. Otro punto que es importante, hay una diferencia entre una persona que cuenta con los recursos para trabajar en el gobierno o en el estado del país, a una persona que desde abajo empieza a ir añando, haciendo politiquería, bandereo y cuantas cosas para adquirir un puesto político. Y hay que hacer esa diferencia, porque nos vamos a poner, señores, hay personas que verdaderamente están hechos para eso, pero habemos otros que no estamos hechos para ese tipo de ambiente. Otro punto que quiero resaltar es la integridad y la corrupción no están de acuerdo. Rafael es uno de las personas que más habla de integridad aquí en la iglesia, y yo creo que es un tema que se debe hablar a lo largo de la vida cristiana, porque esto es lo que se corrompe cuando nosotros a veces estamos haciendo el trabajo. Y la política es un ambiente de corrupción. No es lo mismo ser empleado de un jefe en política que usted ser el jefe en la política. Cuando hoy estaban en los puestos grandes donde podían hacer cambios. Usted y yo, detrás de los políticos, no vamos a hacer ningún cambio. Estamos ahí para ganar un salario. Estamos ahí para posicionarnos. Pero usted no puede decir, cuando ellos deciden algo que está mal, usted no puede abordar a esa persona y decirle que debe cambiar su decisión. Entonces, usted no está influyendo positivamente en el puesto político para el beneficio de su comunidad. Y ese punto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a involucrar y luego vamos a tener que incurrir. Yo he estado en lugares, incluso en trabajo, donde a mí me motivan a hacer la corrupción. Y yo le digo, ahora mismo me pueden cancelar. Mi marido me da la comida. Me cancelan. Yo he estado en lugares donde me han dicho que yo tengo que hacer la cosa mal, que tengo que firmar o poner mi huella porque no vino fulano. Yo digo, yo no lo he hecho. Yo estuve en lugares donde me han cancelado por eso. Y no soy la más santa, pero donde yo sé que hay peligro para mi vida, no puedo estar porque no puedo confiar. Voy a incurrir si permanezco ahí. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, por último, el punto que quiero mencionar también, si un hermano no ha demostrado ser un noble y piadoso en su caminar cristiano, no será un político íntegro.
Mardoqueo, cuando se armó el problema, no empezó a hacer algo, no, él se fue a la presencia de Dios. Esther también fue a la presencia de Dios y dijo, bueno, pues si por esta decisión voy a perecer, pues que perezca. A veces nosotros, porque no nos cancelen, accedemos o guardamos silencio. Igual el que calla otorga. Si usted se calla hablando, hermano, y no lo denuncia, usted está igual. Así que tenemos que tener en cuenta que si usted no va a tener la posición de Mardoqueo o de Esther, considere bien si usted puede ser política, porque la política es sucia y eso está claro. Dios le bendiga y Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Margaret, que la bendiga más. El hermano José de la Cruz quería hacer una intervención. ¿Quién? Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Hermanos, cuando hablamos de política y el cristianismo, esos siempre son temas que chocan. Y Rafael y yo estábamos analizando ese tema la semana pasada, o esta semana del lunes me parece que era. Y el hermano Luciano me decía que se puede incursionar o ser político y ser cristiano. Digo, claro que sí. La política es una ciencia, que entendamos. No es una práctica, es una ciencia. Inclusive lo dan como carrera científica en las universidades. Pero los actores que intervienen en este oficio son los que dañan la imagen de dicha política. Hay que entender claro que en nuestro país, no es la realidad de otros, la política, como decía Margaret, es corrupta. En realidad la política no es corrupta. Corruptos son o se corrompen aquellos que incursionan en ella. Repito, hay diferentes posiciones en la política que son cargos electivos, donde usted tiene que salir a hacer campaña, y para hacer campaña necesita estar afiliado a uno de los partidos del sistema. Y otra cosa fundamental, o la principal, para hacer campaña, significa cuantiosos recursos económicos. Esa es una parte. Entonces, usted como creyente, usted siendo creyente, no que usted venga de la política al cristianismo, pero en el caso de nosotros, que ya tenemos muchos tiempo en la iglesia y hemos sido instruidos y hemos sido enseñados, decidimos entrar en una plataforma política, pero tenemos que tener varias cosas en cuenta. No tenemos recursos con que contamos para eso. Ejemplo, una candidatura a diputado. ¿Cuál es la función del diputado? La primera es legislar, una de ellas. La otra es fiscalizar al gobierno. Esas son las responsabilidades de un diputado o de un senador. Pero usted va a cobrar un salario. En este caso, el salario de diputado anda por 180,000 pesos mensuales. Es el salario nominal hoy en día, más los gastos de representación, lo que le llaman el famoso barrilito. Usted ha escuchado las discusiones que hay con ese barrilito, que asciende a unos 300, 400,000 pesos. Pero eso no es para ellos, eso es para ayudas sociales. Pero ustedes saben lo que ellos hacen con esa parte. Entonces, si usted como creyente, usted pone esos elementos sobre la mesa y dice, bueno, una candidatura de diputado, por ahí anda Manauri, que lo vi ahora, una persona que sabe de política, yo le digo a Manauri, saben, una candidatura de diputado depende del municipio, viene saliendo mínimo entre 20 y 50 millones de pesos. Escuchen bien, Y digo esto, hermano, con conocimiento de causa, porque me ha tocado la oportunidad de trabajar de cerca con políticos. Me ha tocado, estoy trabajando muy cercano a políticos, muy cercano. Y me ha tocado estar en posiciones, en reuniones con ellos, que yo escucho y veo situaciones y digo, Dios mío, pero esto no es fácil. Lo que pasa es que son cosas que uno no anda preguntando, pero en la actualidad es así. Entonces, el caso de Mardoqueo, el caso de Daniel, el caso de Sadrach, Mesías de Abednego, el caso de Esther, son casos muy diferentes a nosotros, porque ellos ocuparon posiciones que fueron elegidas, en este caso por decreto. Un decreto para Rafael, un decreto para mí, un decreto para Adrián, que nos nombran en una institución pública y tenemos derecho, óigame bien.
Los cristianos tienen derecho a trabajar en el Estado, porque el Estado no es de un partido político, recuérdenlo. No es de un partido político, porque ¿qué hacen los partidos cuando ganan una elección? Secuestran el Estado y le damos oportunidad, según ellos, a los afiliados a ese partido, personas que no cumplen con las condiciones de estar en posiciones. Y por eso el Estado de nosotros es tan retrasado, hermano, es tan retrasado por eso. Porque ponen un jefe por encima de mí y yo voy a hacer el trabajo de ese jefe. Pero eso es injusticia. El que está por encima de mí debe ser superior en conocimiento a mí. Por aquí al revés, ponen uno que no sabe a veces ni leer ni escribir, va a cobrar 500,000 pesos, sin embargo usted le va a pagar 50 y al final cada usted que hace el trabajo. Eso es de injusticia. Entonces, esas personas que mencioné en la Biblia fueron nombrados por decretos para el Señor, porque no sabía lo que venía para conservar las costumbres judías y proteger al pueblo. Pero en el caso de nosotros, que somos nombrados en puestos selectivos hoy, como creyentes, para tú llegar a un puesto colectivo de esos, tienes que convertirte en ¿qué? En un afiliado de un partido político anteriormente. Esa es una. O Dios entiende, como decía Marre, con el caso mío, que he trabajado en dos instituciones que tienen que ver con política y no le he hecho campaña a nadie, es otra cosa. Y hay muchos que han sido así, pero hay otros que desde el cristianismo empiezan a hacer campaña, pero cuando tú haces campaña, tú te conviertes automáticamente en un enemigo del otro. Y tú haces cosas malas, tú apoyas que los grandes, eso es aquello, para que yo no sepa, los grandes toman dinero del bajo mundo, toman dinero del narcotráfico, dinero del crimen, para financiar campañas. Entonces usted como creyente tiene que estar claro todo lo que se mueve en esos aspectos. Dios a usted lo considera, lo nombra en una posición de esa, perfecto. Pero ya usted embarcarse en lo que es un proyecto político, ok, como diputado, perfecto. Dios necesita que haya diputados allá en el Congreso que defiendan la verdadera palabra del Señor. Ejemplo, estamos todos los días oyendo noticias con un bombardeo acerca de la situación con la dualidad de género. Eso se está discutiendo. Con el aborto. Eso se está discutiendo, hermano, terriblemente. Donde las escuelas quieren imponerle a los niños que se sienta al varoncito, que se sienta niño, niña, están aguando para eso. Primeramente, esos lineamientos vienen a nivel internacional, pero los países como nosotros, tercermundistas, están obligados a veces a aceptar esos lineamientos de fuera, quieren imponerle. Usted es un niño, usted se siente hembra, vístase como hembra y haga lo que usted entienda. Eso está en las escuelas. O sea, los maestros cristianos de hoy en día tienen un reto tremendo, en las escuelas, un reto tremendísimo de enfrentar esa ideología mamada que ven por la palabra. Entonces, como creyente, que tener esa parte muy clara, lo que son puestos electivos, llámese alcalde, llámese regidor, llámese diputado, llámese senador, llámese presidente, vicepresidente de la República, a lo que son puestos que son nombrados, en este caso que obedecen a la voluntad de los que son superiores en el Estado. Entonces, si usted lo nombra en un puesto de eso, usted está obligado a cumplir con su responsabilidad y de siempre hacer las cosas correctas. Yo tengo una frase célebre que tengo, que le digo siempre al pastor: no todos los creyentes están en condiciones de tener cuarto y de manejar dinero. ¿Por qué? Porque se desinflan y toman otro rumbo, se desorientan en el camino, hermano. Voy a poner un ejemplo y no voy a ponerlo en primera persona, pero lo voy a poner. Trabajé en la institución que recolecta, una de ellas que recolecta los dineros del país, los impuestos internos. Inmediatamente tuvo una tentación aquella época, un trabajito de algunos 100 millones de pesos. Me estaban dando dinero para que yo lo dejara pasar. Ya usted sabe, una gente en aquella época cobrando 13,000 y 12,000 pesos, y que hablan a ti que te van a dar 20 millones. Y dices, wow. Así es bueno. Y la mayoría de los que trabajaban en mi posición y conmigo lo cogen. No te creas que tampoco me lo ofrecen la menor, digo, porque no, que eso es normal.
En el mundo inconverso, el político, todo el que toma posición de ese tipo, ellos dicen, bueno, de aquí yo salgo rico. Y la mayoría lo han hecho, han salido ricos. Y yo dije que no, no puedo. No, por ayuda, eso no hace, no importa, nos arreglamos tú y yo. Digo, no, negativo, yo no puedo hacer eso. Digo, si usted quiere hablar algo de eso, hable con la jefa superior mía. Simplemente se lo mandé a la jefa y ahí se queda todo. Después pasan varios años, salgo de la institución, estoy sin empleo. Uno de las personas que son asesores, uno de mis amigos que trabajaba allá, me dice, mira, por ahí está fulano que no tiene empleo, ayúdalo, dice él. Bueno, que él es muy drástico, él no entra en nada. Déjame bien la fama, oigan bien. O sea, que por eso, por ser drástico, como Dios dice, no pude conseguir un empleo en ese momento, pero Dios sabe todo. Dios bendice a su tiempo y como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tú como creyente tienes que estar firme donde quiera que tú estés. Salgo desempleado, las personas que supieron que yo traje un paciente no se burlaban de mí, se burlaban porque simplemente yo salí pobre. Pues mira esto, todo el mundo gente que salió pobre. Y como ser humano eso te molesta. Pero tú sabes que tú confías en el Señor. Yo apenas jovencito, hermano, apenas con 20 y pico de años, y con esa oportunidad que te dan, es para que tú te hagas rico. Pero entonces, ese contraste que existe, hermano, entre el creyente y posiciones políticas, donde tienes que ejercer ¿qué? Tu fe, donde tienes que mantenerte firme, no importando las situaciones. Entonces, esto que está claro, la política no es malo, lo malo es lo que se hace en la política. Pero, ¿cuál es mi recomendación en estos casos? Que nosotros los creyentes, si decidimos un día aspirar a un puesto político, tense claro que usted va a invertir dinero, pero no lo va a sacar. ¿Qué significa eso? Que prácticamente es 90 a 10 de que no le conviene entrar. Porque si usted va a invertir 50 millones de pesos para ser diputado y cuando usted suma 4 años, cada año tiene 12 meses y usted dice, bueno, pero el salario mío son 176,000 pesos, eso es el bruto, pero cuando me descuentan las retenciones, otra estaba por 140,000, ¿verdad? Quedan como 140,000, pero si multiplico 140,000 por 12, eso llega a ¿cuánto? 1.600.000 pesos, ¿verdad? 1.600.000 pesos por 4, eso es lo que te da, son 4 millones y pico, no llega a 5, entonces yo invierto 50 para sacar 4, no tiene sentido. Ahora, si usted es millonario, usted es político, usted es evangélico, usted quiere fajarse allá y poner la Biblia allá y Dios le da oportunidad, que bueno, yo voy a invertir este dinero, pero es para servirle a mi pueblo. Pero en el caso de que usted se meta diputado para usted hacer las cosas malas y que lo llame, mira, hay una ley ahí, hay que aprobarla, por la ley va en detrimento de los ríos, la ley va a agredir impactante al medio ambiente, la ley va a provocar, como se está discutiendo ahora, que los creyentes no leen, discuten noticias, que está discutiendo que aprueben el uso de las drogas. Entonces, como creyentes debemos estar en la actualidad para poder predicar y actuar. Ustedes tienen que estudiar y los fenómenos que están pasando son bíblicos. Entonces, usted tiene que estar al tanto de las cosas. Entonces, si usted está sentado en una posición de esa, usted decide y lo llama, mira, hay 100 millones de pesos, tú tienes que aceptar esa ley. Y usted dice, bueno, pero yo invertí 50 y estoy perdiendo. No importa, mi firma no hace nada. Fue a firmar, ya usted sabe el qué, ¿verdad? Entonces, por eso, Magallanes, es que hay que estar claro con las cosas. Por eso que hay que estar claro con todo, hermano. No solamente usted está en el mundo como se llama para que haga mano, no. Usted es creyente. Usted tiene que saber qué le conviene. Porque el pico no es malo, pero para usted llegar, lamentablemente, en un 90% va a ser financiado por cosas malas. Y tuvimos, pastor me llama, ¿cuándo fue? 31 de diciembre.
Entonces yo me dijo, mira, te necesito en la iglesia porque hay un varón que va a repartir unas ayudas a unos pastores de la zona. Un varón que hizo campaña, se hizo diputado. Digo, no hay problema, yo no como allá. Cuando vengo, bueno, primero lo cuestiono, le digo, pastor, ven acá, ¿y por qué tiene que hacer iglesia de nosotros? ¿Y por qué si él es pastor y él le agradece a los pastores de la zona que lo apoyaron, le dieron su voto? ¿Por qué él a esa persona no lo honra, le hace un almuerzo, una cena y le da los bonos a ellos para que se los den a los hermanos en las iglesias que lo necesitan? Dice, pastor, sí, es lo correcto, pero tú sabes, me llamaron, pero ven para allá para que me ayude a organizarlo, no hay problema. Cuando yo vengo temprano, veo que hay un paquete de personas ahí, mucha gente, usted sabe, ¿verdad? ¿Qué clase de gente, verdad? ¿Qué clase de gente? Y entre ellos hay una sola pastora. Yo lo llamo, le digo, ¿hasta dónde tú estás? Me dice, ande por aquí cerca. Digo, mira, aquí está lleno de gente, pero eso afuera, ¿verdad? Ya estaba cerrada. Pero aquí yo no veo una sola pastora. Dice, ¿cómo va a ser? Voy para allá. Él sube, están llegando algunos pastores. Él preguntamos, ¿quién es el que está coordinando la actividad? Dice, soy yo, un pastor. Pero ustedes hablaron de pastores. Solamente eso no es algo que no va a significar ¿verdad? Ningún tipo de tumulto, ni llamar la atención, pero no, se dio el objetivo, que iba a llamar la atención y ustedes saben, hasta la prensa, después vino con el diputado y todo eso. Entonces, había dos pastores que todos conocíamos, le dijimos, ¿qué pasó con esta actividad? Ellos dijeron, yo me sorprendí, yo le dije a los pastores, yo me sorprendí que ustedes accedieron a eso. Digo, sí, nosotros accedimos a eso, fue porque simplemente una reunión sencilla y era para bendecir a los pastores, tipo de cosas. Pero ya vimos que no es así. Vino el candidato, vino de una forma, el diputado ya cristiano, no es cristiano, vino de una forma extrovertida, habló cosas de nosotros inadecuadas. Ahí mi pastor dijo, no, vamos a habilitarle aquí al lado, porque el templo no lo vamos a utilizar para eso. Se sintieron mal, pero no podíamos. Ya aquí en Punta ya hay una revolución y personas de muchísimos puntos periféricos de aquí, de forma vestida de todas formas y todo eso, porque no se habló de parte, no era para pastores, eso era para todo el mundo, y él grabarlo y después de subirlo y decir que estaba ayudando. Por eso lo primero es que esos cuartos no son de él, esos cuartos se los dan para qué, para que nos dé la cuenta que lo ayude, pero ellos lo toman como que son de ellos. Entonces nosotros como creyentes, lamentablemente en ese caso se vio como fue drástica la división, pero no fue ningún drástica, porque el templo del Señor, hermano, hay que respetarlo, ok. Y yo le dije al mismo que coordinaba la actividad, ustedes debieron hacer esto de esta forma, si era honrar a esas personas, los pastores que lo apoyaron, debieron de llamarlo para un sitio decente. Cuando hablo de decente no me refiero en comparación con eso, me refiero a un sitio donde ustedes den una comida decente, ustedes den un agasajo, para que se sientan bien, pero no vengan, utilizar un templo y ahí hacer una campaña política. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los dirigentes de hoy en día, de la actualidad, deben estar preparados y tener el conocimiento preciso para administrar este tipo de situación y conocer de los dos mundos. Cuando uno conoce de los dos mundos significa tú estar preparado o tú estar edificado de todo lo que se mueve en la política. Tú predicas el evangelio, tú vives el evangelio, pero tú tienes que saber todo lo que rodea, que le hace daño al evangelio, que han querido infiltrarlo. Una persona que se convierte estando en posiciones ya altas en el Estado o político, otra cosa, que tú desde abajo como creyente primero, como que tú aspires a ese tipo de situación. Tú sabes que vas a tener que afiliarte a un partido político, tú sabes que vas a tener que hacer actividades con personas y ofrecerle cosas que tú no tienes ni le vas a dar. Y si tú consigues dinero porque tú no tienes, tú sabes dónde tú vas a ser financiado. Tu financiamiento tú sabes de dónde va a venir. Dinero ilícito, dinero oculto. Entonces, como creyentes debemos de todo eso pendiente. El escenario, que repito, que se dio en Babilonia y que se dio con la reina Esther, no es el mismo de hoy en día, porque
a otro reino. Por su condición, Dios permitió que ellos estuvieran en las cortes. La corte en aquella época es donde se toman decisiones. Daniel pertenecía a las cortes, Sadrach, Mesach y Abednego también. Esther era reina de una provincia. Influían en decisiones y la variaron. Que personas detrás del trono engañaron al rey, porque si vemos los casos, todos engañaron al rey, todavía eso se usa, que a los presidentes les presentan un proyecto, presidente, este proyecto es bueno, pero el trasfondo no es bueno, el trasfondo es malo. Entonces en ese caso, había uno para exterminación de los judíos cuando Mardoqueo, y había otro también para exterminación de los gobernadores. En el caso de Daniel, que se ponían a lo que era alabar los ídolos y adoración a ellos. Entonces, Dios permitió que esas personas fueron llevadas como esclavos y fueron a esos lugares, y de ahí ellos intervinieron para que el plan del enemigo no prosperara. Entonces nosotros como creyentes debemos de decirle esos dos puntos claros. ¿Cuáles son? Si incursiono ya estando en este lado, dice no, porque nosotros no podemos ser enemigos de aquello. Cuando digo no, lo que pasa es que el que no tiene conocimiento de eso no sabe en qué se mete. Usted ya, siendo aquí, como se dice allá, por un veterano, ya en el evangelio veteraniano, nos referimos a los años. Con los años que usted tiene aquí, usted no puede salir con eso ahora, que voy a aspirar a esto. Ahora, si usted aspira, usted sabe con qué usted cuenta, usted cuenta con que usted va a gastar mucho dinero, pero después no quiera sacarlo. O sea, que significa que usted se diputado y senador, para usted servir una nación, en caso de nosotros, significa sacrificio. Usted como creyente, pero no, como senador. Y lo primero que voy a hacer es que voy a poner un proyecto que agarre y las escuelas implanten esto en mi región. Pero hay un dinero que me va a dar la USAID, ¿verdad? La USAID, que está entre todo eso, con eso que hizo Trump, que le canceló todas las ayudas a la USAID. ¿Pero para qué? Para la situación de género. La gente no sabe esto cómo fue. Que esto no es la contraria, tenemos que reivindicar lo que son los principios bíblicos en Estados Unidos. Volver a que se lea la Biblia allí en Estados Unidos, en las escuelas, y que nadie le imponga nada de género. Es que hombre es hombre y que mujer es mujer. Escuchaba yo científicos ayer, médicos, decían que solamente hay que dos genomas, dos cromosomas, que es verdad, el X y el Y. La mujer siempre da hembra, pero quien determina el sexo es el hombre. Y de naturaleza, de antemano, ya se sabe que son dos. No hay un intermedio, no hay uno que si yo quiero, no son dos, hembra y varón. Eso lo digo científico médico, y por la y varón lo ratifica. Entonces, hermano, eso es un tema muy amplio, pero cuando lo quisimos resumirlo, esa parte, digamos claro, no es que es malo, sino lo malo que se hace para impulsionar. Puestos selectivos, hermano, usted sabe lo que hay que hacer, pero puestos que usted lo nombra, es otra cosa. Y después que usted esté nombrado, si lo nombran, usted está obligado a hacer la cosa bien. Trabaje por su salario. Si usted decidió aceptar el nombramiento, le van a pagar 80,000 pesos. ¿Verdad que sí, Felipe? De que usted quiere buscarse 100 millones. Y usted como abogado sabe que hay cosas que se cambian. Por ahora estamos malas. Pero no, porque ellos van a entender eso, déjame poner eso ahí. Hay un 100 milloncitos para mí, me retiro y vivo, ya usted sabe, bien. Bueno, ya usted sabe lo que están dando esos 100 millones a nivel espiritual, ¿verdad? Te van a marcar todo el tiempo, porque son producto de qué? De una mentira o de algo delictivo que tú hiciste. Así que Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano José de la Cruz. Dios lo bendiga más. Bien. Continuamos, mis hermanos. Ya para ir avanzando, vamos a pasar al ciclo de cierre de la escuela bíblica, que dice que Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. En el punto A dice que Daniel alcanzó gran jerarquía en el reino. Yo le puse Dios, Daniel. Daniel era superior a sus colegas en todo el reino. Vamos a ver lo que nos dice acá el libro de Daniel en su capítulo 6,
del verso 1 al 10 para que lo podamos comprender. Amén. Leemos honrando la presencia del Padre y del Espíritu Santo. Dicen así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos 3, a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Espíritu. Dios lo bendiga más. Creo que solamente me faltó, Lucas, tú levantaste la mano ahorita. Todavía está vigente tu aportación antes de entrar. Dios te bendiga. Bajo la premisa de que la omisión es un delito penal, me gustaría saber, ya que la conducta puede ser positiva y negativa, si nosotros como cristianos, cuando omitimos información o nos hacemos de la vista ciega, yo no vi bien, ¿qué pasaría? ¿Qué usted nos recomienda en ese caso? Amén. Tú preguntas que qué pasaría con la omisión o hacerse de la vista gorda. ¿Qué piensa acerca de La eso? omisión es eso, hacerme de la vista gorda viendo que está pasando algo que no es bueno ante los ojos de Dios ni ante la ley. Entonces yo me hago el cielo. Por ejemplo, yo soy el encargado de almacén, pero yo veo que están sustrayendo mercancía, pero yo volteo hacia el otro lado porque no quiero ver quién está sustrayendo la mercancía, pero yo soy cristiano, ¿ves? Entonces, haga su Ok. Sí, hermano Lucas, voy a responder. En ese caso, cualquier tema, porque eso es corrupción o robo, como le queramos decir, como hijo de Dios, lo primero que yo debo hacer es conocer cuáles son los medios de denuncia a nivel de la institución que existe para reportar el caso y reportar. Porque si yo estoy en ese escenario y están robando en almacén, por ejemplo, como tú citabas, yo soy de almacén o encargado, ¿verdad? Peor todavía. Significa que al momento de hacer una auditoría de campo, la primera persona que va a ser investigado va a ser usted. Usted es la primera por default
según los estándares, que usted tiene que velar porque cada mercancía que entre y salga tenga su debido soporte. Usted estaría en dos bandas. La primera es que estaría incumpliendo con su rol y sus funciones, y la segunda es estaría en falta con Dios. Por lo que la solución más recomendable es reportar por la vía pertinente, tener soportes y evidencia de lo que usted va a decir, porque lamentablemente vivimos en un contexto que si tú no eres sabio, no tienes evidencia de lo que dice, entonces tu palabra contra lo de ellos. Entonces el cristiano que ve algo irregular en el ambiente que está, debe de reportarlo, independientemente tu papá o tu mamá estén involucrados, o independientemente tú estés relacionado con quien sea en la política. Es una responsabilidad que usted tiene como persona y como creyente. Amén. Apoyando a Rafael, Lucas, hay varios elementos ahí. La pregunta es, interpreto el espíritu de la pregunta que tú hiciste. Cuando dice que ve la cosa y se va a un lado, ahí entra la parte de lo que es la cobardía. Porque podría existir una mafia ya instalada, vieja. En la mayoría de esos casos ya hay una estructura mafiosa instalada, que la mercancía por H o por R hay faltantes siempre, por eso que se lo roban. Pero te ponen a ti o a mí o a cualquiera de nosotros creyentes a dirigir este tipo de departamento de almacén, que es clave en todas las empresas, porque ahí depende de sus ingresos, ¿verdad? De las ventas, de la mercancía que tienen. Bueno, si se disminuye, la están robando, eso disminuye los ingresos o la ganancia de los dueños. ¿Qué pasa? Vamos a poner un hombre serio ahí, vamos a poner a Lucas, Rafael o a cualquiera. Pero ¿cuál es el objetivo? Que tú cumplas de normalizar o que ese departamento camine correcto, bro. Tú identificaste la mafia y ya entendiste cómo la mercancía la dispersan donde no es. Pero si tú te quedas callado, ahí entra lo que es un acto de cobardía, que es la parte, ¿verdad? Que quería apoyar a Rafael. Entra la parte de cobardía. Entra la parte de cobardía, que es bueno, pero que ya hay una mafia ahí. Y automáticamente yo denuncie quiénes son, ya ustedes saben. Esos tipos lo tienen esperando por allá afuera y algunos de ellos saben hasta donde yo vivo. Hay personas que dicen, yo lo que voy a hacer es renunciar, mejor. Voy a renunciar a la posición porque no quiero chocar con nadie. Y otros dicen, no jefe, yo no puedo seguir con eso, que yo que por lo que pasa es que ya no te das cuenta quiénes son. Pero lamentablemente, mientras ustedes sienten esa función encargado de ese departamento, primeramente van a pedir cuenta a ti, tienes que pedir cuenta a ellos, y segundo, como dice Rafael, tú buscarlo o denunciarlo a las instancias correspondientes. Entonces nosotros como creyentes debemos estar claros. Por eso dice la Biblia que no somos de este mundo, porque nos presentan situaciones en donde dice, bueno, yo tengo una opción, si digo que sí o si digo la verdad, voy a tener problemas con aquel grupo, y si digo que no, voy a tener problemas con el Señor, se llama mentira. Oye, ¿qué tú decides? Decir la verdad para no meterte con el Señor. Un caso breve, 30 segundos. Yo manejo cierta parte sensible, y tú como abogado sabes, que es la parte de las prestaciones laborales, ¿verdad? Y todo su conjunto. Me llegó un caso en donde gerente de área con mucho poder se me acerca y me dice, mira, mandé un expediente para allá y yo quiero que esa persona, porque el jefe superior, que también es jefe tuyo, esa persona no quiere ni un centavo. Y yo, no hay problema, yo voy al expediente, yo lo veo, cuando lo veo no voy a haber problema. ¿Qué pasa? La joven que trabaja, que trabaja ese proceso de exclusión, me dice, estoy preocupada porque me están presionando para que le aplique el famoso artículo 88 del Código de Trabajo, que es por abandono. Ese artículo tiene 19 faltas, ¿verdad? Con 19 que tiene 19 y lo quieren acusar en una de esas violaciones de esa falta. ¿Qué indica eso? Que automáticamente usted le aplica ese artículo, usted siendo empleado, usted se va sin un peso para su casa. Cualquiera de esos artículos que le apliquen del 1 al 19. Entonces el muchacho apenas tenía, nada menos que 15 años trabajando allá, pero ejerciendo
Entonces, llega el caso, digo yo, mira, la joven, digo, no hay problema, déjame hablar con el gerente general que firme y autoriza esa parte para que la devuelvan, ya estaba firmada ya, para que la devuelvan. Yo me estoy arriesgando. ¿Por qué me estoy arriesgando? Porque la persona que me dice a mí que le dé favor ese expediente tiene conexión directa con el jefe mayor y le puede decir, tú sabes, porque es mentira, porque situación me dice que fulano no quiso. Bueno, no, yo no puedo, yo no podía, yo mismo, como yo soy cabo local, porque hago el cheque, yo mismo no podía hacer un cheque que correspondía a 2 millones de pesos y ese infeliz entregarle 100,000 pesos por 15 años de trabajo, robarle casi 2 millones, porque otro quiere. Pero no, eso no es así. Que no hay problema, que a lo que no hay problema, yo no llega ya ejecuto. Cuando llega, voy a hablar con el gerente, digo, mira gerente, pasó el tío, me dice, ¿y tú tienes miedo? ¿Que demande? Digo yo no tengo miedo, lo que pasa es que no importa, porque tú sabes quién es ese hombre. Desde que la de quién estaba él era la guardaespaldas de fulano, el chofer, iba a ocupar un lugar en el espacio. Dice, me dale su dinero. Llámame, dale su dinero. Bueno, yo me metí en el lío, yo sabiendo que por ahí me viene cualquier problema. Digo, ¿qué me importa a mí que no me problema? Pues yo lo que no puedo, mi firma que va a estar ahí. Y yo tengo conocimiento de eso. Yo no puedo permitirlo. No me importa que tenga que enfrentar, yo enfrento a quien sea. Ahí me dicen malcriado allá. Me dicen, ¿por qué malcriado? Yo sí. Yo sé, ¿saben? Cuando los malcriados es en qué sentido, ¿de verdad? En el sentido que te plantean cosas que son incorrectas y yo digo que no. Yo digo, yo no cuento con nadie. El día que ustedes me cancelan mi punto, me voy. Esto no es mío. Pero mientras sea mi responsabilidad, mientras sea la mía, pues debajo de mí no pasa nada incorrecto. Y discuto con los jefes superiores, me digo, me soy incorrecto. ¿Cómo va a ser? ¿Quién dice eso? Yo la ley, mira, ahí dice esto y eso, así. Él dice verdad, así. Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo hacer las cosas malas y tapar y ponerme a un lado. No está bien, porque eso no es lo responsable. No, al contrario, tú estás ahí para hacer las cosas bien. Y en una posición, si Dios te permite que llegue hasta ahí, es para que aplique la verdad y defienda la verdad. ¿Tú me entiendes? Entonces esa es la parte. En este caso nunca sería, podemos decir, irresponsabilidad provocada por la cobardía, si no lo ejecuta correctamente. Amén, así es. Dios bendiga a nuestro hermano Lucas. Dios bendiga a nuestro hermano José de la Cruz. Denle un aplauso al Señor. Es así, mis hermanos. Ustedes saben que el tiempo se ha extendido un poco porque esto es un tema, bueno, lo tenemos hoy, pero nosotros no sabemos cuándo nos toque volver a hablar de la política. Bueno, a mí en 11 años en el Evangelio es primera vez que me toca hablar de este tema. No sé cuántos años antes de ahí tenía que no, como que no tocaba así como por coincidencia. Pero en 11 años en el Evangelio es la primera vez que coincido en un estudio de este tema. No sé lo que tienen más tiempo, qué tiempo tienen. Y sí, es muy importante por eso socializar esto, porque es que de forma directa o indirecta, todos nosotros nos envolvemos en temas de gobierno, aunque ahora mismo nos estamos enfocando en temas de gobierno a nivel de la política. Y ya para avanzar aquí, en la segunda parte donde vamos a entrar, solamente lo voy como a desglosar por arriba. Dice que Daniel, fíjense algo, aquí cuando el hermano Arimendi estuvo leyendo, hubo una parte muy importante que yo estuve dando lectura. Entonces, aquí vamos a ver, Daniel fue gobernador en Persia en días del rey Darío. Y el ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. El ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Bien, aquí dice que cuando dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. Y en el segundo dice, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Nosotros vemos acá cómo Daniel
por decisión del rey, es colocado como una de las personas con autoridad dentro del gobierno. Pero dice que Daniel tenía algo muy diferente a los demás. Y era que en Daniel se veía un espíritu superior. Cuando nosotros vemos acá, de entender de forma clara que este espíritu superior a lo que se decide, lo primero es que Daniel era alguien que tenía una relación íntima con el Señor. Daniel era un hombre que era leal al Señor y era fiel al Señor. Y dentro de las funciones que hacía Daniel, también nos encontramos que sus colegas veían el accionar de Daniel. Y ellos mismos decían que en Daniel no se veía falta alguna. Es decir, que la conducta de Daniel era una conducta intachable. Y muchas veces cuando nosotros estamos en temas de gobierno, no solamente está nuestra luz, hay tinieblas que quieren de una forma u otra opacar esa luz. Y en el punto siguiente hay algo que me gusta mucho, y es cuando dice que el ejercicio de la política no dañó la integridad de Daniel. Dice que los enemigos de Daniel no hallaron falta en él porque él era fiel. Eso es lo primero. Segundo, Daniel prefirió ser a Dios aún con peligro de perder su vida. Y es uno de los puntos muy importantes, y voy solamente a comentar dos comentarios. Lo primero que nosotros vemos acá, y parte también la hermana Margaret comentaba, es que nosotros debemos abrazar mucho lo que es la integridad delante de Dios y delante de los hombres. Y aquí nosotros vemos que nuestra integridad le habla a otros de nuestro Dios. La integridad que nosotros tenemos, la integridad que nosotros demostramos frente a diversas situaciones en nuestras vidas, da a entender al Dios que usted le sirve. Si verdaderamente tú no eres íntegro delante de Dios, tu integridad no va a reflejar que tú le estás sirviendo a un Dios vivo. Tu integridad va a decir que tú no eres un cristiano genuino. Tu integridad va a decir todo lo opuesto. De modo que la integridad que había en Daniel daba a conocer al Dios que él le servía. Y dice que como sus colegas no encontraron en Daniel falta alguna, decidieron atacarlo por la parte de su Dios. Dijeron, bueno, este hombre es muy íntegro, es muy correcto. De la única forma que podemos hacerlo caer es inventando contra su fe. Y nosotros decimos como que, wow, pero ¿cómo fue que pasó esto con Daniel? Y muchas veces en sentido figurativo, nosotros quizás, siempre nosotros vamos a creer que van a ser nuestros colegas que van a intentar jugar con nuestra fe o hacernos quedar mal con nuestra fe. Muchas veces es el mismo sistema. Cuando el sistema te obliga a ti a hacer cosas que deshonran a Dios y tú la haces, prácticamente tú le estás dando la espalda a Dios. Y dice que sus colegas se aprovecharon de esto e inventaron un plan para perjudicar a Daniel. En este contexto era muy común
que se rindiera cultos a ídolos y otras imágenes. Entonces, los que prepararon el plan van ante el rey, hacen que firme el edicto, pero ellos habían visto cómo era su relación con Daniel. Ellos sabían que Daniel oraba ¿cuántas veces al día? Entonces eso les molestaba, o más bien era la única forma o la única falta según su entendimiento que tenía Daniel, porque Daniel, a pesar que estaba en medio de una cultura pagana, Daniel adoraba al único Dios vivo. Y dice aquí, y esto es un punto muy importante, que cuando el rey Darío se dio cuenta de que no iba a poder salvar a Daniel del foso de los leones, habló con Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirve con perseverancia, Él te librará. Escuchen bien lo que Él dice. Tu Dios, a quien sirve con perseverancia, Él te librará. Y estábamos hablando que el rey Darío no era un rey que servía a Dios. Este era un rey pagano. Pero sin embargo, él sabía que Daniel servía de forma perseverante a un Dios y no a cualquier Dios. De modo que aquí nosotros vemos que este mismo rey dice que él quedó convencido de que gracias a la integridad que Daniel mostró en su caminar, dice que al día siguiente, luego de que Daniel fuese echado al foso de los leones, el rey se levantó al amanecer y fue a toda prisa al foso y gritó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirve con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? ¡Oh, gloria a Dios! O sea, este rey que no conocía al Dios de Daniel, aunque usted no lo crea, la lógica le decía que Daniel estaba muerto, pero debió haber algo en él que lo hizo mover al día siguiente, es decir, que este rey guardaba la libertad. Y para entrar en contexto y ya para cerrar, dice aquí que nuestra integridad puede ser usada de Dios para cambiar leyes. Nuestra integridad puede ser usada por Dios para cambiar leyes. Es por eso que nosotros debemos siempre procurar demostrar nuestra integridad delante de Dios para con los hombres, porque muchas veces los hombres están cegados, y cuando ellos ven en ti esa integridad, esa luz que resplandece, tu integridad puede hacer cambiar leyes. Tu integridad puede hacer que lo que se está haciendo de forma torcida o incorrecta se haga de forma correcta. ¿Usted quería decir algo, hermano? Le voy a dar la preferencia a la hermana. Ya. Dios nos bendiga, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano. Y a su nombre. A su nombre. Bien, hermano. En esta mañana quiero decirle que los estudios son para el creyente aprender. Y si nosotros nos guiamos de Dios, tenemos también que aprender en los estudios a, ¿cómo le quiero decir? A que nos llenemos de Dios. Mira, hermano, le voy a dar este pequeño testimonio que no lo viera nada. Cuando llegó el
tiempo de la Navidad. Mi hijo Lucas está ahí que le puede decir amén. Mi hija mayor, que está allá en Nueva York, preparaba un banquete para toda la familia que fueran a cenar a su casa. Ella iba a inaugurar una casa que le hicieron muy valiosa y quería que toda la familia tuviera. Y me decía a mí, si tú no vas, yo no me voy a sentir bien, porque es que en la presencia de la familia, cuando tú no estás, las cosas no están bien. Yo le dije, amén, sí, yo voy a ir. Yo voy en que voy a ir. Porque si le digo que no, le dije que iba a ir, soy mentirosa. Pero ¿qué pasa, hermano? 3 días antes de la fecha del 24, me acosté a dormir el día. Y cuando, desde que cerré los ojos y me dormí, estoy mirando en la cabecera del puente de la Santa, cuando yo voy caminando y que ahí voy a pie. A este lado hay un cuerpo amarrado. Sabrán ustedes que eso no es un sitio del cuerpo. Ese cuerpo está amarrado ahí. Yo llevo una toalla blanca en la mano y el cuerpo me le echó mano a la toalla y me la jaló. Pero que si me soltaba la toalla, aquí al lado había un despeñadero que no iba a caer a él. Seguidamente me espanté y le dije a los hijos, todo el que se quiera preparar, prepárese para que vayan a cenar con ella, pero yo no voy. Mírenlo ahí, todos se fueron y él se quedó conmigo porque gracias a Dios ese hijo me apoya en lo espiritual, en todo lo que yo le digo. Así que, ¿quién lo hizo? El banquete no era para mí, porque aquí era un banquete de cena. Pero ¿qué pasa? A lo último que apareció allí, hasta un perico rabiado. Entonces se ve que la actividad me lo para cumplir. Así que en esta hora le digo que Dios le guarde y bendiga a todos y que cojan ejemplo de los estudios. Dios bendiga a los hermanos. Palabras de sabiduría siempre. Las palabras de sabiduría son claras y precisas. Bien, ya para concluir, mis hermanos, me hemos entendido un poco porque ha sido muy participativo y nos sentimos bien por eso, de verdad. Pero vamos a concluir cuando decía que nuestra integridad puede hacer cambiar leyes. Y luego de todo este acontecimiento que vimos con Daniel, lo primero que vimos que Daniel, como lo dice aquí, prefirió ser fiel a Dios aún con peligro de perder su vida. Es decir, en el momento que la oración que Daniel hacía o ese culto que brindaba al Señor trató de ser, vamos a decir, arruinado o entorpecido, Daniel siguió orando. Pero él no hizo como mucho, él siguió dejando su puerta abierta. Bendito sea el Creador. Entonces aquí vemos que cuando somos íntegros delante del Señor, nuestra integridad puede hacer cambiar las leyes. Y brevemente lo encontramos en el mismo libro acá de Daniel, en el capítulo 6, versos 25 al 28. Solo lo voy a leer para cerrar. Y dice:
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, en el cual libró a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Denle un aplauso al Señor. Entonces, aquí nosotros vimos cómo lo que muchas veces es un plan para destruir nuestra fe y nuestra integridad delante del Señor, es el mismo escenario que el Señor va a utilizar para reafirmar su reino y para reafirmar su soberanía, de modo que seamos íntegros delante del Señor y comprendamos que nuestra relación con Dios es en todos los escenarios y circunstancias de nuestra vida. Denle otro fuerte aplauso al Señor.